Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, b'shem Adon Yahshua HaMashiach, ledaber Ruach HaKodesh, lo daber melid Adam. Queremos oír tu preciosa voz, bendito Ruach HaKodesh, no queremos oír palabra de hombre. B'shem Adon Yahshua HaMashiach, toda rabá, omen, beomen. Shev Bakashah Ahim, siéntense por favor, amados Ahim. Su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kehilá, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Bendito es el Shem Gadol de Yahweh. El día de hoy les voy a ministrar un tema que se llama delirios. Ahora, voy a ir por partes, amados Ahim, porque hay mucho que hablar sobre delirios. Probablemente hoy no acabemos, terminemos en 8 días o tal vez hasta dentro de 15 días, pero lo importante es que captes bien este tema. Ahora, voy a iniciar por esto. Hay pues 2 tipos de delirios. Los delirios físicos como tales, provocados por alguna enfermedad. Y los delirios espirituales, pero al fin y al cabo son delirios. Entonces, hay delirios físicos, como el de una fiebre, por ejemplo, y ahorita voy a profundizar sobre ello. Pero hay delirios espirituales netamente. Entonces voy a ir desglosando el tema con cuidado para que se vayan despejando las dudas. Entonces hay que empezar por eso. Hay 2 tipos de delirio. Por ejemplo, de los primeros en los cuales yo mencioné que hay un problema físico, puede ser, por ejemplo, la falta de oxígeno. Cuando el cerebro se queda sin oxígeno, entonces puede empezar un delirio. Voy a definir lo que es un delirio. Y hay muchas definiciones más, pero es algo que no es real, que no existe. En lo físico o en lo espiritual sí existe y generalmente es provocado por demonios. Entonces voy a hablar de las causas de un delirio físico. La falta de oxígeno en primer lugar. Falta oxígeno y el paciente empieza a delirar. El delirio terminal, y esto es muy importante que vayamos poniendo atención, porque aunque es un delirio físico provocado, es decir, por una enfermedad, aquí entra también el delirio espiritual o la causa espiritual. El delirio terminal, de eso voy a hablar en breves momentos. Hay delirios provocados por fármacos, por medicamentos. Hay un tipo de delirio que se llama delirium tremens, que es provocado por la abstinencia de alcohol. También lo voy a ministrar. Hay un tipo de delirio especial por drogas, como la cocaína, la dietilamida del ácido lisérgico, el LSD, o también por el alcohol como tal, sin que sea un delirium tremens. Es decir, que por una intoxicación de alcohol puede venir un delirio, o por la abstinencia del alcohol. Y aquí afecta algo, tiene que ver con el delirio físico, pero también con el delirio de tipo espiritual. Hemos visto delirios por pesticidas. Nuestros abuelos, nuestros padres, pero todavía mejor aún nuestros abuelos, comieron más sanamente. Ellos comían huevo, era huevo de rancho, como decimos aquí en México. Si por ejemplo tomaban leche, era leche bronca, como decimos acá en México, era leche buena, leche de vaca. No con químicos, pues. Si comían pollo, era pollo de rancho. Pero eso es en cuanto hablando de la alimentación de carne, pero en cuanto hablando de la alimentación de vegetales, todos son verduras, legumbres y demás.
La mayoría le ponen pesticidas ahora y llegan al consultorio, no muchos, pero sí algunos pacientes con delirio por pesticidas. Hay el tipo de delirio por pegamentos, Y aquí entra también la drogadicción, y tú encuentras, amado Ag, en la página gozoypaz.mx, audios sobre la drogadicción. Entonces los pegamentos también, cuando son inhalados, y de una manera, por ejemplo, inocente, vamos a decir así, la persona está en su trabajo, vale la redundancia, trabaja en un taller donde se hacen zapatos o zapatitos para niño, sobre todo, y se utiliza un tipo de pegamento y lo están inhalando sin que lo hagan de una manera buscada, pues, para que se entienda, a propósito, sino de una manera inocente se están drogando y pueden venir delirios, o bien en la drogadicción, es decir, el que lo busca como tal. Hay pacientes que tienen insuficiencia renal. Como tienen insuficiencia renal, bueno, la insuficiencia renal puede venir por varias causas, pero generalmente es por diabetes, una diabetes crónica, una diabetes que está causando muchos problemas. Tienen delirios. ¿Qué tanto, y aquí voy a ir profundizando, qué tanto es lo físico y qué tanto es lo espiritual? Una intoxicación por amonio, por urea, como sucede, por creatinina, una uremia en la insuficiencia renal. Es decir, cuando no funcionan los dos riñones, empieza el paciente con delirios. Recuerden que voy desglosando, por favor, poco a poco el tema. Hay pacientes que llegan con delirio por falta de vitamina B, el complejo B, la tiamina, riboflavina, cianocobalamina, piridoxina, etcétera. ¿Se imaginan delirio por una anemia, por una deficiencia de vitamina B? Hay delirios en lo físico después de haber sufrido lo que nosotros como médicos conocemos, los colegas, los amados Ahim que se conectan, que son médicos, por un ABC. ABC quiere decir accidente vascular cerebral. Una embolia, por ejemplo, una trombosis. Diferentes cuadros de ABC, de accidente vascular cerebral. Entonces, esa persona puede presentar delirio. Hay pacientes que se les eleva mucho la presión, más allá de lo normal, en cuanto a una hipertensión moderada, hay una hipertensión grave y puede haber una encefalopatía hipertensiva. Es decir, es tanta la presión alta que va a tener una hipertensión. Ahora, tú me podrás decir, amado Ag, amada Jot, bueno, pero ese tipo de delirios no nos interesa, Roe. Pero el problema está que cuando uno es mesiánico, lo mandan a uno a llamar muchas veces. A mí me mandan a llamar como médico, sí, pero vamos a suponer que me dicen, venga a orar. No queremos que venga como médico porque tiene seguro social. Pero venga usted a orar, Roe. Estoy viendo un problema físico. No me voy a meter con el problema físico, pero sí con el problema espiritual. Entonces tiene que ver mucho, por ejemplo, un accidente vascular cerebral, lo que decía yo, una embolia, una trombosis, o que tenga una encefalopatía hipertensiva. ¿Y cómo voy a actuar yo ante esa situación? ¿Cómo vas a actuar tú, amado Ag, amada Jot? ¿Cómo vas a actuar tú, amado Roe, anciano, hermanos todos? ¿Cómo vamos a actuar, amados Agim? Hay una enfermedad de la que después les quiero hablar que se llama lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad que en los libros de medicina, en los más actualizados, dice, no se sabe su causa, se desconoce su causa. En los libros de dermatología, que son las enfermedades de la piel, la gran mayoría de los problemas de la piel se desconocen su causa. Vamos, una lepra, pues lógico, sabemos que es por el Mycobacterium leprae, o los diferentes tipos de micosis, que son hongos en la piel, etcétera. No sabemos que hay un hongo ahí, pero vamos, hay muchas enfermedades de la piel que no se conocen, y entre ellas, aparte de otras cosas, insuficiencia renal, entra ahí el lupus eritematoso sistémico, porque el lupus eritematoso sistémico es eso, es una enfermedad autoinmune. Autoinmune es que el mismo cuerpo se empieza a destruir. Eso no es normal. Eso no es normal. Una tiroiditis, por ejemplo, de Hashimoto,
donde se empieza a destruir la tiroides por sí sola. ¿Cómo es eso? ¿Quién creó eso? Perdón, no, ¿quién creó? ¿Quién provocó eso? Entonces ya sabemos que va siendo el adversario. Y pueden presentar un delirio. Ese problema del lupus eritematoso sistémico lo voy a dar después porque cada día hay más enfermos que tienen ese problema, esa enfermedad, valga la redundancia, e inclusive muchos que tienen esa enfermedad de lupus eritematoso sistémico están viniendo a los pies de Yahshua HaMashiach, guardando la bendita Torah, guardando el Shabbat, guardando las fiestas, etcétera. Y me van diciendo, Roe, yo ya soy mesiánico, pero tengo este problema, tengo lupus eritematoso sistémico. Entonces, ¿cómo se puede romper esa maldición? Eso lo voy a tratar en el tema de lupus eritematoso sistémico como tal, porque el problema es que el lupus eritematoso sistémico, o sea, actúa en todos los sistemas, va a afectar a todos los sistemas, afecta también el cerebro. Un delirio por cáncer cerebral, por cáncer cerebral. Es muy raro que un cáncer empiece en el cerebro, es muy raro. Más bien son metástasis, es decir, que el cáncer del pulmón dio una metástasis, que realmente es el óseo el que da el problema, un osteosarcoma. Un cáncer en los huesos es el que brinca, por así decirlo, para que se entienda para los nuevecitos o para los que no son médicos. Da metástasis, se cunde, pues llega hasta el cerebro y también puede provocar delirios. Hace un momentito hablaba yo sobre la tiroiditis de Hashimoto, pero no nada más la tiroiditis de Hashimoto. Todos los problemas de tiroides, generalmente mal controlados, si no se les da un buen tratamiento, pueden presentar un delirio. Hay delirio por fiebre nada más. No tiene una enfermedad grave. No tiene una enfermedad grave. No tiene una enfermedad grave, para que se edite. Lo voy a volver a repetir. No tiene una enfermedad grave, pero tiene un problema tiroideo ahí, Mr. Meot, para que se edite. No tiene una enfermedad grave, pero tiene una fiebre, tiene un catarro, tiene una gripe fuerte. Entonces lo que va a suceder es que le provoca fiebre y el paciente tiene delirio. ¿Ese delirio es físico o es espiritual? Es lo que vamos a ir dilucidando ahora. El paciente tiene fiebre y empieza a ver cosas. O el paciente tiene fiebre y empieza a soñar cosas muy raras que no tienen conexión una con otra. Sueños absurdos, por así decirlo. Tú tienes el tema de los sueños. Delirio o delirios en plural por tomar antidepresivos, sobre todo los tricíclicos. Una persona que llega con una depresión, y tú tienes los dos audios, amado Aj, amada Jot, en la página gozoypaz.mx sobre la depresión, y si el médico da un antidepresivo tricíclico, puede provocar que tenga delirios. Ya no va nada más a tener la depresión, va a tener delirios. Por eso he ministrado mucho sobre la depresión, que no es normal dar un medicamento para curar el alma, pero para curar el cuerpo sí. Los hipnóticos, hay muchos pacientes que se vuelven adictos a los hipnóticos, y sobre eso he dado varios ejemplos, y entonces se vuelven adictos, valga la redundancia, y van a tener delirios por hipnóticos. Los simples sedantes o los ansiolíticos en algunas personas causan delirios. Ahora, ¿qué es en sí un delirio? Les voy a ir explicando algo de esto. El delirio es un nivel alterado de la conciencia o déficit de atención, o sea, hay una falta de atención. El delirio, vamos a empezar por ahí, es un nivel alterado de la conciencia, es decir, la persona no está consciente de lo que piensa, de lo que hace, y por eso ese dicho, al menos aquí en México, tal vez en otros países se diga, cuando alguien está diciendo cosas que no tienen sentido, dice, estás delirando. ¿Se has oído eso? ¿Quién ha oído eso? Estás delirando. Cuando la persona empieza como a decir cosas que no tienen, digamos, base. Entonces, sí es una alteración de la conciencia, pero hay un déficit, es una deficiencia de la atención del paciente.
El paciente no atiende lo que se le está diciendo. O la persona, vamos a suponer que no es paciente, es una persona X. Toda esta lista que yo desglosé ahora sobre el lupus eritematoso sistémico, el cáncer, el accidente vascular cerebral, las trombosis, las embolias, problemas tiroideos, fiebre y demás, etcétera, es por problemas físicos. Por eso mencioné que hay delirios provocados por problemas físicos, pero está su contraparte. Y la contraparte es todo lo que tenga que ver con brujería, con Sheidín, con demonios. Ya Yahshua Hamashiach les reprenda. Entonces, ¿existe la brujería? Sí. ¿Existe la hechicería? Sí. ¿Existen los encantamientos? Sí. Porque si no, entonces Yahweh, nuestro Elohim, el Elohim de Israel, no lo prohibiría. Se prohíbe lo que existe. Vamos por favor a Deuteronomio. Vamos por favor a Deuteronomio. Y vamos a abrir nuestra Tanakh en el capítulo 18 y en el verso 10. En los audios de Liberación 1 y 2 explico un poquito más de esto. Todo lo que son los espíritus de brujería vienen por buscar todo lo que es oculto, las maldiciones de muerte, las invocaciones al adversario, Yahshua Hamashiach le reprenda, etc. Entonces, tienen Deuteronomio 18, verso 10, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, o sea, todos los espiritistas, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Elohim echa estas naciones delante de ti. ¿Todos el 13? Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim. Entonces, en los audios de Liberación 1 y 2, sobre todo en el audio 2, amados Sajín, que no los han escuchado, ahí explico cómo la gente le abre la puerta a los espíritus de brujería. Todo lo que son, por ejemplo, buscar invocación de muertos, todo lo que es, por ejemplo, Ouija, todo el esoterismo, el movimiento del péndulo, etcétera, etcétera. Entonces sí hay delirios físicos provocados por una enfermedad, pero ¿qué tanto es la enfermedad y qué tanto es lo espiritual? Es lo que vamos a ver ahora. Si yo dije que el delirio es un nivel alterado de la conciencia, y quiero que subrayen eso, amados, por favor, es un nivel alterado de la conciencia o un déficit una deficiencia de atención, pero el delirio es una disfunción cerebral global. Es decir, todo el cerebro está funcionando mal. Para esto les recomiendo estudiar los audios del alma y el cuerpo que están en la página gozoypaz.mx. Les va a servir de mucho. El delirio, decía yo, es una disfunción cerebral global y va a estar relacionada con una alteración cognitiva, o sea, una alteración también de la conciencia. Por eso vuelvo a repetir, es muy, muy importante que ustedes, amados Sahim, anoten que es una alteración de la conciencia. Ahora, a diferencia de la demencia, el delirio es de origen súbito, es decir, muy rápido. La demencia no. La demencia es progresiva y hay varios tipos de demencia. Pero, por ejemplo, el Alzheimer es una demencia, pero es progresiva. Progresiva. En primer lugar, se le empiezan a olvidar dónde dejó las llaves, dónde dejó esto, dónde dejó el otro. Después se va olvidando de ciertas otras cosas, de qué día vive, de qué mes es, qué comió hoy, etc. Voy a hacer un paréntesis. Los viejecitos normales, a pesar que ya tienen una insuficiencia cerebrovascular, no llega mucha sangre al cerebro, tienen buena memoria para lo que sucedió hace muchos años y muy poca memoria para lo que sucedió el día de hoy. Por ejemplo, si tú le preguntas a un viejecito, sin ser irreverente, ¿qué sucedió cuando usted era muy niño, muy jovencito? Bueno, sucedió esto y esto, te lo dan a lujo de detalle, como decimos, te dan todos los detalles. Pero si tú le preguntas a ese viejecito, a esa viejecita, sin ser irreverente, porque hay que
reverenciar, pero no adorar, reverenciar a los ancianos. Eso dice la Tanaj. Más los que son mesiánicos. Aleluya. Entonces, si tú le preguntas a un viejecito, ¿qué desayunó hoy? Se va a quedar pensando y decir, no me acuerdo. Pero lo que sucedió hace 80 años, o 50 años, 60 años, sí se acuerdan perfectamente bien de muchos detalles. Entonces, el delirio es súbito, da de repente. La demencia no. La demencia es progresiva, es crónica, aunque hay delirios crónicos. Pero el problema siempre en el delirio es súbito. Crónico es porque ese delirio fue súbito, pero se volvió crónico. Existe, no se quita. La demencia no, la demencia empieza poco a poco va progresando. Y la demencia puede tener delirios, aunque vamos a ver combinaciones de ambos. Pongan mucha atención lo que les voy a ministrar. Cuando yo recibía clases de medicina, siempre los doctores, los médicos que me impartían clases, decía yo, ya empezó el tema, lo voy a disfrutar, voy a anotar todo. Pero yo decía, como que no tiene relación, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, es lo mismo, pero más bien es más en lo espiritual. Yo te empecé a hablar de un delirio por un accidente vascular cerebral, por una insuficiencia renal, por un problema de tiroides. Pero empecé a mencionar el delirio terminal, cuando la persona va a morir. Y es aquí donde entramos en acción, no solamente en la teoría, sino en la práctica. ¿Qué vamos a hacer como mesiánicos? Tú, amado Roe, amado anciano, amado Sahim, todos, ¿qué vas a hacer cuando te llamen, como a mí me llaman muy frecuente a las urgencias, no solamente como médico, sino como Roe, cuando una persona está a punto de fallecer y tiene un delirio? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ahora, el delirio terminal es eso, se va a presentar horas previas a la muerte. Horas previas. Voy a hablar de varios delirios. Horas previas a la muerte empieza un delirio. Y es muy común, y si no recuerda a tus abuelos, y no quiero, recordarte, valga la redundancia, cosas desagradables, pero recuerda cómo murieron o qué presentaron. Generalmente la persona que va a morir empieza a ver personas y dice, es que esta persona ahí, díganle que se vaya. ¿Es su imaginación o es un demonio? A veces es lo que vamos a ver ahora. ¿Y qué debemos de hacer nosotros como mesiánicos? Decía yo, el delirio terminal se presenta horas previas a la muerte. ¿Está claro hasta acá, amados? No oigo. Ok. Ahora, en psiquiatría, no vine a dar clases de psiquiatría, se nos enseña cuando teníamos clases en la universidad a aprovechar los momentos de lucidez del enfermo. Porque hay momentos de lucidez. Estoy hablando de psiquiatría, ahorita voy a hablar como mesiánico. Y no te vine a dar clases de psiquiatría, recuerda, amado precioso, no, aquí no hacemos eso, pero quiero ver varios puntos con ustedes ahora. Entonces, yo le indicaba yo a los alumnos que deberían de poner atención a los momentos de lucidez. Porque en un momento que un viejecito o una persona joven, no siempre son viejecitos, una persona joven va a morir, empieza a delirar. Y entonces yo le tenía que enseñar a los alumnos que los momentos de lucidez los aprovecharan. Porque después de ver que está parada una persona ahí y no está, ya no estés regando agua. ¿Quién está regando agua, papá? Y eso no es para burla, es una cosa muy grave. Esa persona que está ahí está regando agua, mira, se está inundando la casa, etc. Cosas terribles. Eso es catastrófico. Es un delirio. Ahora, después de eso viene un momento de lucidez. Entonces, les decía yo que a los alumnos de medicina se les enseña, tienes que aprovechar esos momentos de lucidez para ubicar al enfermo. ¿Para qué aprovechar esos momentos de lucidez? Para que se despida de sus familiares, de sus seres queridos. Estoy hablando de gente común, goyim. Se tiene que despedir de sus familiares. Ahora,
¿Qué es lo que está intentando hacer el enemigo ahí? Y entramos en lo espiritual. Si realmente el paciente tiene un problema físico, tiene una insuficiencia renal y tiene una uremia, inclusive hay intoxicaciones, decía yo, por amonio, etcétera, etcétera. Tiene una insuficiencia, pero vaya a la insuficiencia renal, que es la más frecuente. Tiene una uremia. Está primero dializado peritonealmente, o sea, una diálisis peritoneal, y después tiene una hemodiálisis. Se le lava la sangre, como se dice, por así decirlo, por medio de una máquina. Y tiene su fístula arteriovenosa aquí o bien en el cuello, y ahí se le conecta el catéter. Y tiene que ir cada 8 días, cada 15 días, o 2 o 3 veces por semana, según el grado. Pero llega un momento que ya no y tiene que hacerse transfusión y se tienen que inyectar, vale unas inyecciones, unas ampolletas de eritropoyetina, que es una sustancia, para que se entienda, lo voy a decir así sencillo, que producen las glándulas suprarrenales para que produzca glóbulos rojos. Porque el paciente con insuficiencia renal ya no tiene, por eso son muy paliditos los enfermos, muy pálidos, tienen una anemia muy fuerte. Entonces, sí tiene un problema físico, ya te expliqué todo esto, pero aquí el adversario toma ventaja. Y es donde nosotros como mesiánicos no debemos de permitir eso. Que el paciente, aparte de su problema físico, empiece a delirar. En la Torah, ¿qué dije? No existe entre los siervos de Elohim ningún caso de delirio de los Kadoshim. Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, el tataranieto de, aleluya, Baruch Hashem, aleluya. Él dio instrucciones a sus hijos, estaba en el lecho de muerte y no deliró. Él dio instrucciones a Rubén, y dio instrucciones a Judá, y dio instrucciones a José, y dio a Yosef, y dio instrucciones a todos, consciente. No hubo que aprovechar momentos de lucidez entre los delirios de Jacob, porque Jacob no deliró. Y dio órdenes específicas a cada uno de sus hijos, y después dice la Tanaj que murió. ¿Está así? A ver, vamos a Génesis, Bereshit 49. Esto es muy importante, Roe, pero esto es para todos, hermanos, porque te van a hablar cuando alguien está muriendo y hay que saber qué hacer. Génesis, Bereshit 49, verso 28. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Amados, todos estos temas te los comparto con mucho amor y con sencillez ante el Eterno, para que tú veas, no viniste a clases de medicina, pero para que tú veas qué hacer en momentos críticos cuando alguien está muriendo. En este caso, Génesis 49, verso 28. ¿Sí lo tienen? Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. O sea, aquí ya está terminando la bendición. A cada uno por su bendición los bendijo. A ver, todos el 28, todos juntos con los hermanos de internet. Amén. ...29 yo leo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Aleluya. Sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham, con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. ¿Dice que deliró? No, murió consciente. Ahora, recuerda que a mí me gusta hacer mis estadísticas. Mira,
el 99%, y yo diría un poquito más, 99.5% de las personas mueren delirando. Y eso es catastrófico. Porque la Tanaj no nos muestra que una persona tenga que morir en esa forma. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita volvemos a lo de Jacob. Doctor, venga a ver a mi tía, está muy mal o está falleciendo. Llego y, doctor, bueno, si es que me llega a reconocer, para empezar, porque te digo que se alterará la conciencia. Quiten ese pájaro de ahí, quiten esto de allí, esas personas me quieren matar, etc. Gritos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sedarla? Está sufriendo. Claro, ahorita vamos a lo espiritual y voy a ver con ustedes qué es lo que... Pero vamos, en una persona donde el cuarto está llena de imágenes, de idolatría de todo tipo, donde la mujer fue una avarienta, codiciosa, gente mala y perversa, amado, aunque atemos hombres fuertes y demonios, no la dejan, porque son de ella. Son de él, son de Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Son mentes reprobadas, como dice Romanos 1:28. A mí no me toca juzgar, porque el único juez es Yahshua HaMashiach. A ti tampoco, ni a ti ni a mí nos toca juzgar si esa persona va a ser salva o no. Podemos atar, yo no digo que no, demonios y hombres fuertes en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. De hecho hay que hacerlo. Pero les voy a decir una cosa, no va a servir de nada, porque ya todo está prácticamente ya hecho, se hicieron cosas reprobables ante los ojos del Eterno, y el Eterno los entrega a los demonios. Es algo muy lamentable que una persona tenga que morir ahí, así. Entonces tú ves en el 33, a ver, ¿tienen el 33? 49, 33. Amados, ahí tienen el Génesis, Bereshit 49, verso 33. Amén. A ver, todos a una sola voz, fuerte, amén. Ahora, vuelvo a repetir, en ningún momento o en nada de la Tanaj hay delirios en los varones y siervas de Elohim. Cuando Rachel da a luz, ¿a quién? Y murió. ¿A quién dio a luz? Cuando dio a luz a Benjamín, no hay ningún versículo que diga que deliró. Nada. Todos los siervos y siervas de Elohim mueren conscientes. El delirio es, vamos, independientemente si es físico o espiritual, tú haces, bueno, entonces ¿en qué quedamos, Roe? Todos son espirituales, sí, pero te estoy poniendo que hay delirios nada más espirituales. O delirios espirituales, pero que dependen en sí de que esa persona está enferma físicamente y va a tener un problema ahí. ¿Qué trabajo está haciendo el adversario con las personas que están muriendo? Perturbar el alma. El trabajo, pongan mucha atención si vinieron a aprender. El trabajo del enemigo todo el tiempo es perturbar el alma. Todo el tiempo. Con malos pensamientos, poniendo tentaciones, etcétera, etcétera. Todo el tiempo es perturbar el alma. Ese es el trabajo del enemigo. Que el enemigo se basa, por medio de sus demonios, Yahshua HaMashiach los reprenda a todos, en diferentes áreas, y eso es un tema que ya di, pero no quedó grabado, si el Eterno lo permite lo voy a dar, la especialidad que tiene cada demonio. Los demonios de lujuria, etcétera, etcétera, los duendes. Ahorita me están hablando muchos hermanos mesiánicos, me dicen, Roe, mi hijo está siendo atacado por duendes. Hay algo que no has limpiado en tu casa. Hay algo que está... Y vamos a hablar después de eso. Entonces, ¿cuál es el trabajo del enemigo toda la vida? Perturbar el alma. Bueno, cuando la persona ya va a morir es cuando más la perturba. Hasta volverla loca o loco. Ahora,
Es una trampa que cuando alguien, fíjense, pongan mucha atención en esto porque hay una gran liberación entre liberación y exorcismo. El exorcismo es sacar demonios con el poder del demonio. Yahshua HaMashiach reprenda, nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos liberación en el nombre de Yahshua HaMashiach. Cuando una persona está muy grave ya, está horas, dije yo que el delirio terminal es horas previas a la muerte, está delirando, está viendo cosas, está viendo que hay familiares, o inclusive dice, me vino a visitar mi papá, mi mamá, que ya murieron hace 100 años, un ejemplo. O sea, muchos años pues. Entonces, y esa persona es católica. Tú sabes que lo primero que mandan a llamar es un sacerdote católico para que le dé los santos óleos. Y después quiero explicarles algo, qué tiene que ver eso, qué es la extrema unción que dan los católicos, qué es la bendición de extrema unción bajo condición. Todo eso tú lo tienes que conocer. Tenemos que conocer más. O sea, ¿qué piensa? ¿Cuál es la doctrina católica? No porque nosotros lo vayamos a hacer, no, para ver cómo se mueve el enemigo. Es una persona que tenga delirio, llega al sacerdote, llega con la cruz, rocía agua bendita y los demonios se aplacan. ¿Cómo? Es un engaño para que la gente crea que ahí está el poder. Qué tremendo, ¿no? Y la gente sigue engañada. Fíjate, el tío Pablito estaba viendo visiones, para la redundancia, estaba viendo esto, dijo que tu abuelo había venido, etcétera. Le hablamos al sacerdote, le roció agua bendita y todo se calmó. Qué tremendo, es un engaño. Inclusive en los exorcismos, y voy a hablar nada más tantito de esto, y a todo poder del mal, en nombre de Yahshua HaMashiach. Ellos lo que hacen es decir, bueno, fuera, hacen su exorcismo, perdón, pero quedan camuflados otros 7 demonios allá adentro. Entonces, si todo el tiempo el enemigo quiere perturbar el alma en tu vida, en mi vida, y depende de, a ver, pongan mucha atención, depende de cada quien si se va a dejar perturbar o no el alma. Está bien, vamos a tener tentaciones, lo dijo Yahshua HaMashiach, pero de cada quien sabe si va a caer en la tentación. Pero vieras qué hermoso se siente cuando está uno de victoria en victoria en el nombre grande de Yahshua HaMashiach y no le da uno chance, oportunidad al enemigo que perturbe el alma para que caiga uno en pecado. Vamos, si tú estás trabajando tranquilo y alguien viniera y te diera un puñetazo, ¿tú tolerarías más otros puñetazos? No, tú dirías al primer puñetazo, oye, ¿qué te pasa? Siéntate, ¿qué tienes? ¿Estás loco o qué? Bueno, eso es lo que hace el enemigo. Pero sin embargo, muchos que se dicen mesiánicos permiten que ese puñetazo se repita 10,000 veces. Qué tremendo. Si yo dije en el tema de la tefilá, en la oración, lo que estamos viendo en Shabbat, que la gente le gusta mucho estar con el que pierde. ¿Y por qué no estar con el ganador? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué si estás trabajando bien, alguien te da un puñetazo y dices, ¿qué te pasa? ¿Por qué estar permitiendo que el enemigo esté pegando de puñetazos? Y hasta le abres la puerta para que siga pegando más fuerte con el pecado. Pongan mucha atención, esto es estrategia de guerra espiritual en Kedusha. Entonces, vuelvo a repetir, el enemigo perturba el alma toda la vida. Depende de ti si le abres la puerta y quieres ser perturbado de una manera mayor con el pecado. ¿Hay solución para que ya no nos perturbe el alma? Sí, la santidad en Yahshua HaMashiach. Las tentaciones van a venir, pero ya no cae uno. En las características del que es salvo mencioné que el salvo siente la tentación, pero la vence, no peca. Aleluya. Por eso Yahshua HaMashiach nos recomendó orar y velar para no caer en tentación. Bueno, toda la vida perturba el alma. A la hora de la muerte es cuando más la perturba. Por eso yo dije que el 99.5% de todas las personas que van a morir tienen delirio, están en delirio. En la mayoría de la gente que va a morir hay inquietud.
A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Les ha tocado ver eso? ¿Alguien acá? ¿Hay algún main? Están inquietos. ¿Por qué están inquietos? Porque el enemigo está atacando en ese momento muy fuerte. Está apareciendo, está haciendo 1000 cosas para que esa persona muera de una manera infeliz, como fue toda su vida, y todavía se vaya al infierno. ¿Por qué la mayoría de la gente está inquieta? Cuando una persona va a morir, por ejemplo, cuando en una enfermedad o en un accidente automovilístico, etcétera, primero hay confusión. Sea una insuficiencia renal, o sea por un accidente cerebrovascular, una embolia, o sea por un traumatismo craneoencefálico, por un accidente en carretera, etcétera, reprendemos todo eso en el nombre de Yahshua Mashiach para nosotros. Va a haber confusión, la persona no sabe dónde está. Decía yo sobre la identidad. Después van a venir temblores, la persona va a empezar a temblar, no son convulsiones. Después, como número 3, va a tener alucinaciones, y eso es algo en lo que quiero entrar a profundidad. Después viene el delirio, aquí es donde se presenta el delirio, no antes. Entonces, primero hay confusión, recuerda que es la alteración de la conciencia. Va a haber confusión, sí, puede tener temblores, sí, pero primero la inquietud. Empieza a estar inquieto y no es estupor. Los que son médicos me están entendiendo. Decimos estado estuporoso. Está el paciente sudoroso, con taquicardia, la presión un poco elevada, está inquieto. No, pero aquí no me estoy refiriendo a un estado de estupor. Está inquieto, tiene confusión, tiene temblores, tiene alucinaciones, cae en delirio. Empiezan las convulsiones después del delirio. Empieza un semicoma, un coma, y viene la muerte. Todo ese proceso que acabo yo de decir, de la inquietud, todo lo que es la agitación, los temblores, etcétera, etcétera, todo liderado por el diablo. Tremendo. Acabamos de leer en Génesis 49, verso 33, que Jacob dio indicaciones a todos y murió. Murió consciente. Ahora, déjame explicarte tantito esto, compartirte esto, amado Aj. Si estoy diciéndote como médico mesiánico que el 99.5% muere la gente con delirio, ¿cuántos son salvos? Muy poquitos. Adón le dijeron a Yahshua Mashiach, ¿son pocos los que se salvan? Os aseguro que muchos procurarán entrar, pero no podrán. ¿Está? Lucas 13. Y ya lo ministra, hay una administración sobre eso. ¿Son pocos los que se salvan? Eso está en un tema aparte, en la página gozoypaz.mx, y aparte está en las ministraciones de Lucas. Entonces, perturbó la vida de esta persona por el pecado. O sea, perturbó toda su vida. Y a la hora de la muerte, arrecia el ataque de Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. Esto nos tiene que servir de lección para saber qué hacer cuando una persona está así, o ver, y perdón por lo que voy a decir, suena muy fuerte, si el Eterno nos llama por medio de la muerte, que sea como la de Jacob. Aleluya. Conscientes. ¿A dónde vamos? Todavía dijo, me voy a reunirme con mis padres, me voy a mi pueblo. Aleluya. Consciente, no delirando, viendo visiones y estando inquieto en la cama, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tipo de muerte? Perdón por lo que voy a decir, pero si el Eterno nos llama por la muerte y no vamos, nos llama antes y no hasta el toque de shofar, ¿qué tipo de muerte queremos, no? Pero deja eso. El problema es la vida o muerte eterna. Es muy grave. En el servicio de urgencias, porque yo trabajé muchos años en el servicio de urgencias, o un buen par de años en el servicio de urgencias, ya como médico vi muchísimas urgencias. Hasta la fecha sigo viendo gente, y la cuestión es que la mayoría muere con delirio, y es algo muy grave.
Ahora, a un mesiánico, vamos a hacer una pregunta fuerte, vamos a entrar a cosas profundas. Un mesiánico, Kadosh, lógico, es un mesiánico santo, ¿va a tener delirio en la muerte? No, la respuesta es no. Es literal, porque Yahshua está con él. Y Malahim rodean ese cuerpo. El cuerpo va a volver a la tierra. El espíritu vuelve a Elohim y el alma es la que salva. No puede tocar el diablo a ningún Kadosh. Aleluya. Ahora, ¿qué hay de la experiencia? Porque yo venía a hablarte aquí, pero no verte a hablar cuentos chinos, lo he ministrado, lo digo con humildad, amados. Tenemos que contar algo y ministrar con la experiencia, y la gloria es para el Eterno. Recuerden lo que ministré. En mi experiencia es en mi ignorancia, porque por ignorantes vamos aprendiendo. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, de los mesiánicos y mesiánicas, santos, santas de esta congregación, no hablemos de otra congregación, de esta congregación, que me ha tocado atenderlos como médico también, independientemente de que ellos tengan seguro social o no, me llaman y me dicen: doctor Orroe, queremos que usted lo vea como médico. Ni uno ha delirado, ni uno solo. Y han muerto algunos de nuestros hermanos y ya están con Yahshua HaMashiach, y ni uno ha delirado, ni uno solo. Algunos han tenido pequeña desvariación, pero eso es por una deshidratación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ni uno ha delirado, ni uno solo. Aleluya. Ahora, entonces se está hablando con experiencia de algo que se vio, que se vio. Ese tipo de delirio, ¿cómo lo vamos a nosotros a tratar como mesiánicos? Entonces, mira, cuando el Eterno, por medio de su bendito Ruach HaKodesh, dice: sí, tú puedes hacer oración, te autorizo que des oración y reclames esa alma para mí, y echa fuera a los demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces actuamos, pero rápido. Por eso te he dicho que cuando me mandan a llamar en las salas de urgencias de los hospitales grandes, llego y está la camilla, y en lo espiritual, te vuelvo a repetir, si lo quieres creer, créelo, si no, no lo creas. En lo espiritual, como sopilotes, demonios ahí horribles, esperando ya hacer su labor final, llevarse el alma al infierno, con el permiso del Eterno. Y llegar y atar a hombres fuertes en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach y echarlos fuera, valga la redundancia, atar todos los demonios y empezarle a hablar a esa persona que está en coma. ¿Te acuerdas de lo que dije yo? Etcétera, empieza una inquietud, etcétera, etcétera, hasta el coma, y después viene la muerte. Y decirle a una persona: su alma está ahí, usted escucha, usted ya no se puede mover, pero usted escucha, su alma está ahí. A ti te hablo, Laura, un ejemplo, se llama Laura, a ti te hablo, Laura, tu alma está ahí. Y muchas veces ve uno cómo rodan lágrimas de los ojos de esas personas, porque están escuchando, el alma escucha. Por eso les dije, amados preciosos, que por favor estudien los temas del alma y el cuerpo, ¿se acuerdan? Porque el alma es la que escucha, los oídos son el aspecto físico, pero se escucha con el alma. Los ojos están viendo lo físico, pero se ve con el alma, amados. Si van a estudiar esos audios, estudienlos, y todos, amados, ahí de internet, para que subamos más todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante un delirio de esos, un delirio de muerte? Llegar a atar, si es la orden del Eterno. Y si tú dices: bueno, pero yo no tengo los dones de Ruach HaKodesh, no voy a saber qué hacer. Bueno, entonces tú llega y ata. El Eterno dirá qué es lo que va a pasar con esa alma. Pero te decía, nosotros no somos jueces. Pero el problema de esto es que si perturbó toda el alma, toda la vida a esa persona, y esa persona le dio cabida a esa perturbación con el pecado, ¿por qué el Eterno tiene la obligación de retirar los demonios a la cual la persona le habló toda la vida? ¿Sí se entendió? ¿Por qué el Eterno va a retirar los demonios si la persona le dio toda la vida oportunidad a los demonios que entraran con su perturbación?
El Eterno no tiene ninguna obligación de retirar demonios si la persona le dio oportunidad toda la vida. Es algo muy difícil de tratar. Pero hay buenas noticias para los que somos mesiánicos. La respuesta está en Bereshit 49:33. Y ahora lo que yo te dije por la experiencia, un mesiánico puro y verdadero no delira. Ahora, tú dirás, bueno, esta congregación, pues han muerto pocos, gracias al Eterno. Pero ¿qué pasa con las congregaciones donde me van hablando, me van diciendo, Roe, el hermano fulano está así, está muy grave? Queremos pedirle que oren, por favor, allá. Dígale usted a la congregación que ore. Ore usted, Roe, por favor. Sí, yo voy a orar. Y yo sigo al pendiente de esa alma por teléfono. Roe, se está grabando cómo está el hermano, la hermana, cómo está. Vaya, no te estoy preguntando, sí, yo sé que está mal físicamente, pero está muy tranquilo, muy tranquila. Y Roe ya al final, ya falleció. ¿Cómo fueron sus últimos momentos? Muy tranquilo. Recuerda lo que te expliqué antes. Esto es porque son kadoshim, kadoshot, santos, santas de Yahshua Mashiach. Pero existe el engaño de Hasatán en los que son goyim. ¿Sí se entiende? Por eso muchas veces oirás que dicen, murió como un angelito. ¿Alguien que fue abortista podrá morir como un angelito? Eso fue un engaño de Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda para que la gente crea que fue una bella persona y se mereció la salvación. Murió como angelita, como un angelito. Mi mamá murió como una... Si todo el tiempo maldijo a sus hijos y abortó 3 o 4 y nunca se arrepintió, podrá morir como una angelita. Entonces, yo quise empezar con este tipo de delirio, porque es algo a lo que tú, amado Roe, amado Saquén, te vas a enfrentar todos los días, o cuando menos no todos los días, pero perdón por lo de todos los días, pero puede ser que todos los días. Ahora, los que estamos en esto, ya metidos de lleno en la obra del Eterno, bendito es el nombre de Yahshua Mashiach, y yo que sigo trabajando como médico, pues lógico que me estoy viendo cosas todos los días, porque sigo ejerciendo. Entonces, este tipo de delirio es con el primero que yo quise comenzar. El delirio de la muerte, el delirio horas previo a la muerte. Hay otro tipo de delirios, porque los delirios son diversos. Bueno, pero no quiero pasar a otro tipo de delirios, sino primero vamos a saber qué hacer exactamente a la hora de la muerte de un familiar, o de un hermano, o de una hermana, etcétera, que no va a tener delirio, lógico, es kadosh. Pero lo primero es atar hombres fuertes, atar demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, ungir con aceite, reclamar esa alma para Yahshua Mashiach. El Eterno sabe si va a ser salvo o no, pero nosotros tenemos que hacer cierto trabajo. Sí, tenemos los dones de Ruach HaKodesh y el Eterno nos habla y nos dice, haz esto, hijo, haz esto, hija, hazlo. Entre los delirios que voy a seguir explicando en los próximos miércoles, hay un problema muy fuerte y es en los mesiánicos. Y yo dije que un mesiánico kadosh no va a tener delirio en la muerte. Pero hay muchos que se dicen mesiánicos y llevan una vida del diablo, doble cara, y esos no necesitan llegar a la muerte, ya tienen delirios desde ahorita. Y eso es un problema grave. Entonces nos van hablando y me van diciendo, oiga Roe, hay esto, ¿estás cumpliendo bien el Shabbat? ¿Ya hiciste tevilá? ¿Guardas la santidad? ¿Te guardas en los ojos? ¿Guardas tus manos? Desde ahorita ya tienen delirios. Ahora, a lo mejor tú no sabes de esos casos, amado, y no te juzgo, no. Pero yo como Roe, lo que pasa es que me hablan miles de personas y entonces me van diciendo, Roe, tengo esto, tengo el otro, o el hermano fulano, no, hermano del diablo, por eso está teniendo esos delirios. El problema no necesita llegar a la muerte, amados. ¿Sí me van escuchando todavía?
espero, amados Sahim, muy atentos, amados Sahim de internet, no necesita llegar a la muerte para tener delirios, lo está teniendo desde ya. Está siendo atormentado por cantidad de demonios, está teniendo confusión, inquietud. No tiene que tener un estado de coma, no tiene una insuficiencia renal, no tiene un lupus eritematoso sistémico, no tiene una trombosis, una embolia, no tiene nada de eso. Pero por el pecado está teniendo delirios. Si el Eterno lo permite, en 8 días voy a seguir ministrando sobre los delirios. Y por favor, es que si paso yo ahorita a otro delirio, sí, pues vamos a seguir aprendiendo, lógico. Pero no quiero pasar a otro delirio hasta que no quede bien estudiado por todos. Aleluya. Ahora, ¿qué hacer con una persona entonces que tenga delirios y esté viendo cosas raras, etcétera? Decirle, mira, tienes que hacer teshuvá, tienes que hacer un verdadero arrepentimiento y ese delirio se va a ir. Ahora, nada más voy a dar una adelantadita para que dentro de 8 días, si el Eterno lo permite, podamos seguir avanzando. ¿Qué es un delirio de persecución? Hay muchos. Hay mesiánicos o pseudomesiánicos que tienen cantidad de delirios de persecución. Hay delirio de profeta entre los mesiánicos, entre los que se dice mesiánico. Delirio mesiánico. Y eso hasta en los libros de psiquiatría los puedes encontrar. Tú dirás, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿A poco eso? Sí, tú puedes buscar un libro de psiquiatría, no te aconsejo que lo busques en cuanto es una recomendación así, es una explicación. Y dice ahí, delirio mesiánico. ¿Cómo se llamó el loco ese que llevó a la muerte ahí a varios en Texas? David, ¿qué? Corero. ¿Se acuerdan? Ese tenía un delirio mesiánico. Él no era mesiánico, él era cristiano, pero tenía un delirio mesiánico. El de Guyana, ¿recuerdan? Que los envenenó con agua, etcétera. Entonces, actualmente, amado Roy, pon mucha atención, todos aquí, por favor, mucha atención. Hay cantidad de delirios entre los que se dicen mesiánicos, delirio de profeta, delirio mesiánico, delirio de culpa, delirio de persecución. Todos esos delirios los vamos a ir tratando acá. Yo se los voy a ir explicando humildemente lo que yo sé. Y cómo detectar cuando alguien tiene delirio y qué es lo que hay que hacer para que esa persona deje de delirar. Recuerda que es una alteración de la conciencia. El único que quiere tomar control de la mente es Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda, porque ni siquiera el Eterno dio libre albedrío. Ahora, ¿dónde nacieron los delirios? En el jardín del Edén. Y eso lo voy a explicar, si el Eterno lo permite, en 8 días. Entonces quedamos con este delirio de muerte. Y creo que con eso nos damos más que satisfechos hoy. Podríamos seguir aprendiendo más. Pero ¿qué hacer? Y lo grave del asunto es esto, amados Sahim. 99.5% de la gente muere delirando. Y eso no es normal. Son sheidim, son demonios. Así que por favor, dentro de 8 días, amados Sahim, conéctense, invita a otras personas. Ahora vas a entender, sin criticar y de hacer la shonjara, por qué a alguien de repente dice, el Eterno me dijo, y no se cumple lo que dijo. El Eterno, por sus frutos los conoceréis, dijo Yahshua HaMashiach. Entonces, cuando una persona dice, el Eterno me dijo, y el Eterno me dijo, y el Eterno tiene delirio de profeta. Y después te voy a explicar cómo es eso, qué características tiene la persona y cómo hay que combatirlo. La mayoría de esas personas no quieren ser libres. ¿Qué es el delirio mesiánico? Todo eso lo vamos a ir viendo. Entonces, amados Sahim, que se conectaron, ya está la grabación para que tú la puedas pedir ahorita con los amados Sahim de los correos electrónicos. Recuerda, también se va a subir este audio a la página de internet. Y ya nada más recapitulo esto. Si morimos antes de que venga Yahshua HaMashiach, ¿qué tipo de muerte queremos tener? ¿Sabes qué tipo de muerte tendríamos? La respuesta es clara, según la vida que hayamos tenido.
Si se le dio apertura a los demonios, delirios y al infierno. Mejor en Shalom y a los Shammai. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y nos vemos en Shabbat para continuar con el estudio de la Tefila, el curso de oración. Este tema, estudienlo bien antes de pasar a los otros delirios. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.